Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12. Gloria a Dios. Esperemos que todos los hermanos estén ahí, que todos estén con su palabra. Los que están conectados también allá en su casa puede leer la palabra del Señor Jesús, que más que una conexión virtual, esta sea una conexión con Dios, una conexión con su presencia, y que usted también esté atento a la palabra de Dios. Salmo capítulo 51, versículo 12, dice su palabra, todos a una sola voz. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una vez más, vuélveme y espíritu noble me sustente. ¿Puede tomar asiento? Bien, y quiero dirigirme esta noche hacia ustedes bajo el tema, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes en su oración ha tomado el Salmo 51 para orar a Dios? Amén. Es un salmo tan bonito, es un salmo tan lindo, es una oración de arrepentimiento, y en alguna ocasión yo sé que cada uno de nosotros hemos tomado esta oración para elevarla a nuestro Dios cuando estamos mal, cuando hemos pecado, y es verdaderamente especial esta oración. Es uno de mis pasajes favoritos de la palabra de Dios, y como les contaba cuando estaba haciendo este mensaje, Dios me daba, yo como humana quería irme por otro lado o quería cambiar de tema, pero Dios me decía, no, ese es el tema. Ese es el tema para el sábado, y este es el versículo, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que Dios quiere hablar en esta noche acerca de esto a cada una de sus vidas. Bien, en este momento para nadie es un secreto, estos tiempos han cambiado, todo es diferente. En este momento, tú que estás aquí, querido hermano y querido amigo, tú estás vivo, puedes respirar, podemos movernos, podemos hacer muchas cosas. Tal vez muchos de nosotros vivamos cómodamente, otros puede que tengan muchas carencias en su vida, pero aquí estamos. Aquí estamos y nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús. Pasan los días, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol. En algún lugar del mundo está naciendo un bebé en este momento. Y en algún lugar del mundo también está muriendo una persona. Así como nacen, también mueren. Mueren, hacen muchas cosas durante ese transcurso de su vida, pero al final que llega la muerte. ¿Qué podemos deducir de esto? Es que la vida es temporal, es pasajera, y para nadie es un secreto que solamente hay dos destinos que ya están estipulados para el hombre. Y lo puedo resumir en dos palabras: salvación y condenación. Solamente hay esos dos destinos. Muchas personas se han encargado de, decir que hay más destinos como el purgatorio, no sé qué más cosas, pero nosotros sabemos que no es así. O es la salvación o es la condenación, o es el cielo o es el infierno. Así que vamos a hablar un poco acerca de la salvación. Este tema de salvación es muy profundo. Hay mucha profundidad en la salvación. Podemos hablar del plan de salvación, podemos hablar de las cosas o los elementos o los medios de nuestro Señor Jesucristo para efectuar esa salvación en la cruz del Calvario. Nosotros entendemos la salvación. Yo sé que usted entiende la salvación que Dios ha efectuado en su vida. Es por eso que usted está aquí en este lugar. Es por eso que usted está firme. Es porque entiende lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y eso es muy maravilloso. Pero la salvación no es el tema. Yo quiero hablar del gozo de la salvación y vamos a hablar acerca de esto. Pero para entender qué es el gozo de la salvación, qué significa el gozo de la salvación, vamos a hablar un poco acerca del rey David.
David probablemente es uno de los personajes bíblicos más conocidos de la Biblia. ¿Quién no ha escuchado del rey David? ¿O quién no ha recordado las hazañas del rey David? ¿Quién fue el rey David? ¿Cómo usted recuerda más al rey David o ha escuchado o ha leído en la palabra de Dios? El salmista David. ¿Por qué? También se le llamaba el dulce cantor de Israel. Era un músico, un pastor de ovejas. En sí era un joven campesino. Tenía muchas cualidades como era muy fuerte, era el hombre conforme al corazón de Dios, pero la hazaña más grande o la más recordada por nosotros es su victoria contra el gigante Goliat. Muchas victorias tuvo David. Fue un hombre que posiblemente, o estoy segura que Dios se deleitaba en él. Cómo cantaba, cómo danzaba, se regocijaba en la presencia de Dios, no importando el qué dirán. En sí tenía muchas virtudes. David era el hijo menor de su familia, era el más pequeño, y Dios lo escogió a él para una misión muy importante, que es ser el segundo rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. Sus hermanos eran más fuertes, posiblemente tendrían más aptitudes para ser rey, eran más altos, eran más fornidos, pero Dios escogió a David. Desde el principio nosotros vemos que Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar, como lo dice su palabra, hasta el más vil, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Por eso nos ha escogido a nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Y así escogió a David. Entre muchas características que tenía David, también él escribió algunos de los salmos. A David se le atribuyen 73 de los salmos escritos en la Biblia. A él se le atribuyen 73. Los salmos son composiciones poéticas o canciones que sus autores los escribían inspirados ¿por quién? Por Dios. Y detrás de cada salmo hay una historia. Detrás de cada salmo hay una historia. Sus autores, cuando ellos ganaban batallas, escribían: Señor, gracias por la victoria contra mis enemigos. Usted en el libro de los Salmos puede encontrar profecía, historia y también las expresiones o las emociones de sus autores, porque cuando ellos se sentían felices, cuando estaban contentos, entonces ellos escribían un salmo de agradecimiento. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oraciones de arrepentimiento como el Salmo 51. En los salmos también hay oraciones y peticiones de alguien que está enfermo, de alguien que está padeciendo en un lecho de muerte. De eso se tratan los salmos. Y lo más importante, o lo que quiero recalcar en esta noche, es qué hay detrás del Salmo 51. ¿Cuántos saben la historia detrás del Salmo 51? Amén. Levante su mano. Amén. Amén. Algunos la saben, otros no la saben. Lea lo que dice en su Biblia Reina Valera al iniciar este salmo. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. En unas letras más pequeñas dice: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. En síntesis, la historia detrás de este salmo la podemos encontrar plasmada en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. ¿Cuál es esta historia? Yo sé que muchos de ustedes la conocen y la voy a resumir para avanzar. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, todas las virtudes que nombramos anteriormente, músico, pastor de ovejas, cantor, que en algún momento él tocó el arpa para Saúl, ¿y qué pasó? Que fueron expulsados los demonios, el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. A pesar de todas esas características tan buenas que tenía él, pero también falló. Él falló, él pecó. Siendo el rey, él se fijó en una mujer casada, Betsabé,
se fijó en ella porque era muy hermosa, la mandó a llamar y tuvo relaciones sexuales con ella, siendo ella una mujer casada. Cometió adulterio. Después de eso, mandó a matar a su esposo, al esposo de Betsabé. Ya van 2 pecados cometidos por el hombre conforme al corazón de Dios. 2 pecados, que son adulterio y homicidio. Estos 2 pecados fueron cometidos por este hombre, David, y después de su pecado, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que David no se arrepintió en ese momento. Él pensaba seguir con su pecado, él pensaba seguir en ese error, en ese pecado, hasta que llega Natán el profeta. Hasta que llega Natán el profeta y él lo confronta, le confronta a David y le dice, te voy a contar una historia de un hombre rico que tenía muchas posesiones. Y este hombre rico le quitó a un hombre pobre que no tenía nada su bien más preciado, que era un corderito o una oveja. Se la quitó, siendo un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y el rey David se enoja y dice que ese hombre tiene que morir. Ese hombre tiene que morir por haber hecho tal cosa con este hombre que no tenía ninguna posesión. Cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, David, porque tú, así dice su palabra, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl y te di el palacio de tu amo y puse mujeres en tus brazos. También permití gobernar a Israel, a Judá, y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que a él le desagrada? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa. David hizo algo que comúnmente hacemos nosotros como humanos. Nosotros cometemos el pecado. Cuando nos hablan del pecado de otro, ahí sí, no, ese hombre está mal. O como lo dijo David, ese hombre tiene que morir. Pero él no miraba su pecado. Él no miraba que él cometió esa misma acción al fijarse en la esposa de un hombre casado y al mandarlo a matar. Entonces Natán el profeta le dice, lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. La espada jamás se apartará de tu familia. Y nosotros podemos ver en la Biblia, en la palabra de Dios plasmado, que la espada nunca se apartó de la familia de David. Porque David, a raíz de este pecado, años después empezó a experimentar las consecuencias de su pecado. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Vemos que la familia de David estaba en guerra constantemente, en guerra, desunión. Varios de sus hijos se vieron envueltos en pleitos de celos, de envidia, hasta de incesto, porque un hijo de David se enamoró de su hermana. Se enamoró de su hermana y cometió incesto. Deseo de poder de los hijos de David. Y todos los hijos de David, sin excepción, murieron de una forma violenta. Algunos de los hijos de David murieron de una forma violenta. Pero todo esto se podría haber evitado, no cometiendo el pecado, no desagradando a Dios, obedeciendo a Dios, pero David lo hizo y abrió la puerta a muchas calamidades a su familia. Después de hablar con el profeta, él escribe el Salmo 51. Él escribe este salmo al verse confrontado ya en su pecado y por esas consecuencias. ¿Qué alternativa le puede quedar a una persona? ¿Qué alternativa le puede quedar a una persona que ha conocido a Dios y que se ve confrontado con su pecado y que este pecado le ha causado tantos problemas? ¿Qué alternativa le puede quedar sino el arrepentimiento? Sino la confesión de pecados, entregar su vida nuevamente al Señor. Esto fue lo que hizo el rey David. Él se arrepintió
Una de las características que tenía David, una de las características buenas, es que siempre fue un hombre que tuvo arrepentimiento en su corazón. De ahí podemos entender por qué la palabra lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Porque perfecto no fue perfecto, pero siempre tuvo una disposición de arrepentimiento, de humillación. Y él en el Salmo 51, al final, él lo dice: a un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, David en este salmo expresa su profunda tristeza. Cuando yo leo este salmo y cuando lo hago parte de mi oración, cada palabra escrita en el Salmo 51 a mí me estremece. Y yo no puedo dejar leer este salmo sin derramar lágrimas de arrepentimiento, porque todos, sin excepción, alguna vez nos hemos identificado con David. Alguna vez nos hemos identificado en un momento que le hemos fallado a Dios. Y hemos venido de rodillas: Señor, perdóname. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y hemos empezado a derramar nuestro corazón ante Dios. Si nosotros podemos sentir esto cuando leemos este salmo, imagínense David escribiendo esto. David esperando la respuesta de Dios y esperando que Dios sea el que perdone su pecado, porque lo que David sí estaba seguro es que Dios sí era misericordioso y que él prefería estar en las manos de Dios a estar en las manos de los hombres. No importa cuán grande sea nuestro error, no importa cuán grande sea tu pecado en este momento. Dios puede perdonarte, Dios puede restaurarte, Dios puede romper hasta la atadura más grande que tú tengas en tu vida. No importa cuán grande sea ese error, venir ante Dios con humildad, reconociendo que le hemos fallado. Él nos perdona, Él nos restaura y Él nos ayuda a seguir adelante. Esto fue lo que hizo David. En el Salmo 51, llegando al versículo número 12, él dice esta frase: devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que David había experimentado ese gozo en su vida. Antes de pecar, él había experimentado ese gozo de estar bien con Dios. Hay una sensación en el cristiano, hay una sensación en el alma del cristiano tan hermosa cuando se está bien con Dios. ¿Cuántos han experimentado esa sensación? Cuando usted sabe que le está agradando a Dios, cuando usted sabe que se está apartando del mal, cuando sabe que está haciendo la voluntad de Dios, que está haciendo lo correcto. ¿No es verdad que uno se siente bien, que uno se siente gozoso, que hay esa alegría en el corazón? Así se sentía David antes de pecar. Pero cuando pecó, él ya no sintió dicha sensación en su corazón. Él no sintió eso. Por eso él dice: devuélveme ese gozo, porque ya no lo siento. Posiblemente David en ese momento sentía que su vida ya estaba perdida, que estaba acabada. Pero corrió a los brazos de un Dios perdonador y le dice: Señor, quiero volver a sentir ese gozo. Quiero volver a sentir ese gozo. Sin excepción, cada uno de nosotros, yo sé que en algún momento hemos perdido ese gozo después de hemos perdido ese gozo. Y quiero que miremos un punto antes de continuar, y es que en el cristianismo, digámoslo así, en el cristianismo hay dos corrientes acerca de la salvación. Una corriente, el primer punto de vista, es que la salvación se puede perder. Esa es la primera corriente. La salvación se puede perder. Y la segunda es que la salvación no se puede perder. Este primer punto de vista pues lo expuso un pensador pues muy importante, pues ya existió hace muchos años, por Jacobo Arminio. Y
el segundo punto de vista, que la salvación no se puede perder, lo dijo Juan Calvino. Entonces, los que tienen estas teorías o estos dogmas dicen, yo soy calvinista o yo soy arminianista, calvinista o arminianista. No importa quién lo haya dicho, nosotros nos basamos en la palabra de Dios. No importa quién lo haya dicho, porque me da mucha tristeza a mí escuchar o mirar pastores o escuchar pastores de diferentes denominaciones que dicen que la salvación no se puede perder. Salvo, siempre salvo. Esa es la frase que muchos dicen. Así que tienes libertad para hacer lo que quieras, para pecar, porque una vez hecho el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces tú ya estás bajo la gracia, tú creíste, tú hiciste la oración de arrepentimiento, así que ya eres salvo. Y no importa, porque tú tienes un cuerpo, una carne que tiende al pecado. Y que tiende al pecado. Entonces, si tú ya confesaste que Jesucristo es tu Dios y tu Salvador, entonces tú ya eres salvo. Y no importa si tú sigues pecando. Miren qué tristeza y cómo engañan a las personas. Y créame que muchas personas están creyendo esto. Pero nosotros creemos, y yo lo digo sin miedo, que la salvación sí se puede perder. Se puede perder. De otra manera, nadie se arrepintiera de sus pecados. De otra manera, nadie sintiera esa tristeza después de haber pecado como lo hizo David. Sentirse mal por pecar, sentir que Dios está lejos por haber pecado. Esas son las dos partes que quería explicar, que muchos piensan que la salvación se puede perder y otros que no se puede perder. Nosotros, basados en la palabra de Dios, sabemos que la salvación sí se puede perder porque nos regimos en la palabra de Dios. Amén. Dice su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nosotros, lo dice así de esa manera, bueno, algo parecido, dice que nos ocupemos de nuestra salvación, que nos ocupemos de la salvación. ¿Qué quiere decir ocúpate de tu salvación? Quiere decir que tú debes estar pendiente de no echar a perder la salvación, porque la salvación es tan grande, es tan maravillosa, es tan valiosa, que no merece que nosotros la perdamos, que nosotros la echemos a perder. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es solamente porque yo hice una confesión de fe, soy salvo, sino porque esté haciendo la voluntad de Dios. Y en otra parte de la Biblia dice, sin paz y sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Así que si usted ya está bajo el plan de salvación, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo, pues entonces debemos continuar con una vida en santidad. Ese es el complemento. No solamente es bautizarse, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Venir a una iglesia no nos hace salvos. Incluso el estar aquí no nos hace salvos. No es eso. Lo que nos hace salvos, primeramente, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por medio de la fe hemos accedido a esa gracia. Y que lo que nos hace salvos es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, David se sentía de esa manera. Él no sentía el gozo de su salvación. Él en ese momento posiblemente sintió que su alma iba directo al Seol, lo que nosotros en este momento podemos llamar infierno. Recuerde que en el Antiguo Testamento la salvación no era por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos como iglesia, somos salvos como el cuerpo de Cristo.
David no fue salvo como iglesia. No fue salvo como iglesia. En el tiempo antiguo existiera el Seol y el paraíso. Nosotros lo podemos ver ilustrado en los evangelios cuando habla del rico y Lázaro. El rico estaba en el Seol y Lázaro estaba en el paraíso. Y dice su palabra que Lázaro podía mirar y asimismo el rico, él podía ver ahí dice su padre Abraham, y él pedía que calmen su sed. En esa parte es cuando nosotros vemos que desde el principio existe una salvación y una condenación. Salvación y condenación. Entonces, el gozo de la salvación. ¿Qué es entonces ese gozo de la salvación? El gozo, nuestra salvación primeramente es por gracia. Dios nos adoptó como sus hijos, porque sabemos que la salvación tampoco era para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Él? Él nos adoptó como sus hijos. Si Él no hubiera hecho eso, entonces ¿qué merecíamos todos nosotros? La condenación, el infierno. Y merecíamos el infierno. Entonces es por eso que nosotros debemos ver esa salvación como algo valioso, como algo grande, como algo que es digno de ser cuidado. Sabiendo esto, el gozo que viene por ser partícipes de la obra salvadora de Dios, ese es el gozo de la salvación. ¿Usted se siente partícipe de esa obra salvadora? Amén. Yo siento que soy partícipe de la obra salvadora de Dios, porque Dios lo hizo por mí en la cruz del Calvario, porque Dios lo hizo por ti, querido hermano y amigo. Yo me siento bajo esa gracia, bajo ese don de la salvación. Necesitamos entender el tesoro que nos fue dado en la cruz. Entendamos y comprendamos que esto es algo muy valioso, esto es un tesoro. Si no lo entendemos, no lo vamos a valorar. Y si no lo valoramos, por ende no vamos a sentir ese gozo de la salvación. Que Dios te haya llamado a ti, a su gracia, que hoy tú estés aquí en este lugar, eso es algo tan grande. Porque pudiésemos estar en otro lado, incluso muertos, pero estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver algo que nosotros podemos confundir, que es la felicidad o la alegría que es momentánea con el gozo. Hay una clara diferencia entre esto, y es que cuando hablamos de gozo de la salvación, no necesariamente estamos hablando de una alegría que es momentánea o que es emocional. Nosotros como seres humanos podemos estar felices por muchos motivos. Si yo pregunto cuántos están felices en este momento, ¿qué me diría? Amén. Pero muchas veces estamos tristes. No siempre vamos a estar felices porque somos seres humanos, porque somos de carne, entonces no siempre vamos a estar felices. Hay una felicidad o una alegría que está ligada a la personalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que de por sí son alegres, son extrovertidos, tienen un buen sentido del humor, siempre están alegres, siempre están sonrientes, siempre están con su carita feliz y hace parte de su personalidad. Esto hace parte de su personalidad. Está ligada a la personalidad. Hay otra felicidad o alegría que está ligada a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Quién no se pone feliz cuando le dan una buena noticia? Todos, yo pienso que todos nos ponemos felices cuando nos dan una buena noticia. O cuando estamos en un buen ambiente, cuando a nuestros familiares les va bien, cuando tenemos salud, cuando nos sentimos amados, entonces nosotros estamos felices. Y hay otra alegría que está ligada a las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. ¿A quién no le alegran las bendiciones de Dios? A ver, y si hablamos de las bendiciones espirituales, aún más. Aún más, esas bendiciones son las que realmente llenan nuestro corazón, porque Dios puede dar muchas bendiciones, puede dar bendiciones materiales, puede dar bendiciones espirituales.
materiales. Dios nos ha dado tantas cosas. Dios a muchos nos ha dado cosas que jamás esperaríamos, pero Dios nos las ha dado. Y eso es una causa o un motivo de estar felices, de tener alegría. En fin, hay muchos motivos para estar felices. Pero en todos los casos mencionados, óigame bien, hermano, en todos los casos mencionados, la alegría es pasajera, es momentánea. ¿Por qué? Porque está ligada a nuestras emociones. Hoy estamos bien, hoy estamos felices, mañana estamos tristes. ¿Sabe cómo son nuestras emociones? Son como un globo que está inflado con helio. Usted infla un globo con helio y ese globo se vuelve grande y usted lo lleva a las alturas y el globo se va inflado. Pero después de 3 días, el globo está nuevamente en tierra, está caído. ¿Qué pasó con ese globo? ¿Estaba averiado? No. ¿Se explotó? No. Se le acabó la fuente que lo tenía en las alturas. Se le acabó ese helio que lo tenía allá en las alturas. ¿Y qué pasó? Que acabándose el helio, entonces el globo cayó nuevamente a tierra. De esa manera es la felicidad terrenal. Y no importa si son las bendiciones que Dios nos da, porque nosotros nos hemos podido dar cuenta que muchas veces esas cosas nos duran la emoción 3 días, bueno, meses, incluso hasta años, pero después nos damos cuenta que esas cosas nos llenan el corazón del hombre. Porque si a ti te dan una casa, te dan un carro, bueno, cualquier bendición material, tú tienes un buen trabajo. Pero después tú te das cuenta que tú antes le pedías a Dios, Señor, dame un trabajo, bendíceme con un trabajo, yo quiero tener más dinero, bueno, quiero hacer cualquier cosa. Y Dios te concede esa petición, Dios la concede. Pero después de un tiempo nosotros vemos que por el trabajo ya nos sentimos cansados, no podemos asistir al culto, o incluso nuestra salud se ha visto deteriorada por eso. Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo. Pero así son las emociones, así es la felicidad. Por lo que nosotros le pedíamos a Dios, después le decimos, Señor, libérame de esta carga. ¿Por qué? Porque para el ser humano nada es completo estando en esta tierra. Y déjeme decirle que el vacío solo lo puede llenar Dios. Solo lo puede llenar Dios. Incluso cuando recibimos bendiciones espirituales, mire cómo es el ser humano. Y eso lo hemos visto con nuestros propios ojos. Muchas veces estamos en un evento, estamos felices, estamos motivados a seguir adelante. Ahora sí voy a estar firme, ahora sí quiero servir, quiero evangelizar. Pero pasan los días y esa persona se la ve otra vez decaída. No, estoy desanimado, ya no quiero. Parece que Dios no está conmigo, mire, es que me está pasando esto. Así es el ser humano. Incluso en las cosas de Dios se comporta de esa manera y a veces se deja llevar por emociones. Las cosas espirituales no deben ser llevadas por nuestras emociones. Las cosas espirituales deben ser algo serio para nosotros. Si nosotros hoy, esta noche, estamos dispuestos a seguir adelante y a servir a Dios, pues que sea así siempre. Que sea así siempre, que no seamos cambiantes o de doble ánimo, y eso lo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de esa manera nosotros nos regocijamos o nos ponemos felices por cualquier cosa que nos haya pasado en la tierra. Estaba leyendo en esta mañana en Lucas 10:17, cuando Jesús mandó a los 70, los mandó de 2 en 2, a predicar el evangelio, y ellos llegaron otra vez a Jesús y llegaron contentos, llegaron felices, y le dicen al Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y eso a ellos les causaba una felicidad profunda, que los demonios se sujeten en su nombre. Y Jesús les dice, sí, bien,
Yo miraba a Satanás como caía como un rayo del cielo. Yo les he dado potestad a ustedes para hollar serpientes, escorpiones y para que estén por encima de sus enemigos. Pero no se alegren por eso. No. Más bien alégrense porque su nombre está escrito allá arriba en los cielos. Amén. Alégrense porque su nombre está escrito allá arriba en los cielos. ¿Qué le quiso decir Jesús a los 70? Que se alegren más bien por su salvación. Por su salvación. Que sientan el gozo de su salvación. Porque así como los demonios se sujetaron en esa época, puede que en otra época no se sujeten. Ha pasado. Muchas veces en las liberaciones sí hay resultados y hay personas que son libres, pero en otras ocasiones no. No siempre nos va a resultar las cosas como nosotros queremos. Es por eso que nosotros nos debemos alegrar más bien en la salvación que viene de nuestro Señor Jesús. El gozo de la salvación lo llevamos aquí en nuestra alma y ese gozo es indestructible. Si bien miramos que la alegría es pasajera, la alegría por las cosas terrenales es pasajera, porque tiene que ser movida o tiene que ser motivada por algo. Si algo a usted le mueve sus emociones, entonces usted se va a sentir feliz. Pero el gozo que usted debe sentir por su salvación debe ser permanente, debe estar en su corazón siempre. El gozo es el resultado de la gracia salvadora de Dios. Y entre más intimidad usted tenga con Dios, entonces más gozo va a sentir en su salvación. ¿Qué siente un cristiano cuando siente el gozo de la salvación? Siente paz, siente tranquilidad, siente la certeza de ser salvo. Y quiero explicar esto. Siente certeza de ser salvo. ¿Qué es tener la certeza de ser salvo? Es estar seguro de ser salvo. Y estar seguro de ser salvo no es que nosotros seamos arrogantes. No, pues, el salvo. Si yo le pregunto a usted, ¿está seguro de su salvación? ¿Usted qué respondería? Yo respondería sin miedo. Yo estoy segura de mi salvación. Yo sé que he sido llamada para ser salva. Yo sé que no nací para el infierno. Y usted debe declarar eso en su vida. Usted no nació para el infierno. Usted no nació para servir a Satanás. Usted nació para servir a un Dios vivo. Aleluya. Sentir la certeza de la salvación, en otras palabras, es sentir que a usted Dios lo va a salvar. No porque usted sea santo, no porque usted sea perfecto, no porque usted no peque. No quiero decir eso. No quiero decir que el tener certeza de ser salvo quiere decir que me siento perfecto. No, de ninguna manera. El tener la certeza de ser salvo es sentir el temor, que usted siente temor en su vida. Si hay alguien que sabe si usted va a ser salvo, es Dios y usted. Yo no puedo decir, un ejemplo, mi esposo es salvo. Yo no lo sé, porque no sé la relación íntima que él lleve con Dios. Así somos cada uno de nosotros. No podemos saber uno los otros quién va a ser salvo, pero nosotros sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Nosotros sabemos si en verdad tenemos temor de Dios. Porque cuando hay temor en el corazón, cuando hay ese temor a Dios, eso nos impide a nosotros hacer algo que vaya en contra de su voluntad, hacer algo que a Dios no le agrade. Usted sabe si tiene ese temor. Usted sabe qué hace en lo íntimo. Usted sabe qué hace allá en el secreto. En el Salmo 51:6, David lo declara: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que usted es. ¿Qué es usted en lo íntimo? Porque nosotros podemos testificar de cualquier hermano. El hermano es un hombre de oración, es un líder, evangelista. Eso es lo que nosotros vemos.
Pero ¿qué es lo que Dios ve en lo íntimo? Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la transparencia en lo íntimo, la sinceridad de sus hijos en lo íntimo. Así que tener certeza es saber que usted tiene ese temor a Dios, es saber que usted está haciendo la voluntad de Dios, que está caminando en este camino de salvación y que Dios le está dando esa fortaleza para hacerlo. Es tener esperanza. Es tener esperanza. Una de las esperanzas más grandes y más bonitas está en la salvación, porque no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando hoy en día, no importa si usted está enfermo, si está endeudado, si se siente traicionado, no importa nada de eso, porque usted se puede sentir triste, pero también puede estar gozoso. Y suena algo como ambivalente, pero es así. Puede estar triste porque sus emociones están bajas por cualquier cosa, pero siempre el gozo de la salvación debe estar ahí. A pesar de que las circunstancias no sean las mejores, el gozo de la salvación debe estar ahí. Mi esperanza siempre está en la salvación. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, yo siempre digo, pero tengo una esperanza. Tengo una esperanza que así este mal me durara a mí años hasta que me muera. Tengo esperanza que después de la muerte voy a ver a mi Dios y ya no voy a sentir dolor y todo va a ser diferente y Dios me va a recibir como su hija. Esa es mi esperanza y en eso nos debemos gozar como cristianos, en eso nos debemos gozar como creyentes. David, yo pienso que él decía en su afán de recibir el perdón de Dios, Señor, yo quiero cambiar. Y es que arrepentimiento no es solamente una confesión, sino que es un cambio, un cambio. Orar pero cambiar, arrepentirse y confesar los pecados, pero al mismo tiempo cambiar. Y dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que a usted le motiva no pecar? El no pecar. Amén. Hay muchas cosas que a nosotros nos motivan a no pecar. Una de ellas es lo que estamos hablando, no echar a perder la salvación tan grande que tenemos en nuestras manos. No pecar, tener el Espíritu Santo nos ayuda a no pecar, a no fallarle a Dios, estar guiados por una vida que no esté basada en la carne, sino en el Espíritu. Pero otra cosa que nos ayuda a no pecar es sentir el gozo de la salvación en nuestras vidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nos ayuda a que vivamos en santidad. Miremos ese gozo de la salvación como cuando nosotros tenemos un viaje. ¿A quién no le emocionan los viajes? Bueno, a mí sí me emocionan los viajes, y más cuando son así de paseos. Eso emociona y da una felicidad y bueno, usted está pensando, bueno, la voy a pasar bien y esto, voy a estar con mi familia, con mis amigos, y usted hace lo posible y espera ese día del viaje. Así es la salvación. Usted está esperando esa salvación. Usted está anhelando el día en que usted llegue y se mire cara a cara con Dios. Y es algo que, bueno, parece ilógico, porque la salvación la vamos a experimentar es después de la muerte, y al ser humano no le gusta morir. ¿Quién puede decir que le gusta la muerte? Que está esperando con anhelo el día de su muerte. Pero mire que es en el día de la muerte que nosotros vamos a empezar a experimentar la salvación de Dios. Así que debemos tener ese anhelo por la salvación de Dios. Así sea que nos toque enfrentarnos a la muerte física, que muchos de nosotros le podemos tener miedo a la muerte, pero es a través de esa muerte que nosotros vamos a empezar a vivir esa eternidad con Cristo. Dice su palabra, y lo dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué lleva
al cristiano a perder el gozo de la salvación? ¿Qué nos lleva a perder ese gozo? No es otra cosa que el pecado. El pecar. El pecar, el no hacer la voluntad de Dios nos lleva a perder ese gozo de la salvación. Y más si no valoramos esta salvación. Como lo había dicho antes, la salvación es nuestro mayor tesoro. Es nuestro mayor tesoro. Pero si Cristo no es tu mayor tesoro, tú no estarás dispuesto a entregar nada por Él. Si Él no es tu mayor tesoro, tú no entregarás nada por Él. ¿Por qué? Porque donde está el corazón del hombre, es ahí donde Él va a entregarlo todo. Donde esté el corazón del hombre, eso adorará. Si alguien está en los vicios, en el alcohol, en las malas amistades, en todos los placeres mundanales, pues entonces ahí tiene su Dios, ahí tiene su ídolo. Y eso es lo que Él valora y lo que tiene en su corazón. Pero si nosotros tenemos nuestro corazón en la salvación, entonces vamos a hacer todo lo posible por no echar a perder esa salvación. El pecado. La única forma de que usted pierda el gozo de la salvación es el pecado. Es que usted se deleita en el pecado y que no quiera cambiar, que no se arrepienta. De esa manera, usted ya no va a sentir esa paz, esa tranquilidad que le da al cristiano el sentirse bien con Dios, el estar en paz con Dios. Así que cuando la salvación es mi tesoro, yo no quiero deshonrarla. No quiero deshonrar a Dios. No quiero hacer algo que me lleve a vivir en la vida que Dios no quiere para mí. De esta manera el rey David lo hizo. Él se sintió de esta forma. Él no quería seguir en su pecado. Él no quería pecar más. Y Dios le dio otra oportunidad. Muchos de nosotros podemos estar en este momento en una situación de atadura, en una situación que hay algo que no podemos cambiar en nuestras vidas, que no podemos dejarlo. Hay cosas que en la vida del cristiano, que aún siendo un creyente de varios años de bautizado, hay muchas cosas que no se pueden dejar aún, que todavía nos persiguen. Hay muchas personas que no han podido perdonar y eso quita el gozo de la salvación, no poder perdonar. Hay muchas personas que no pueden dejar una atadura de un vicio, no pueden dejar un pecado oculto y es ahí cuando Satanás empieza a actuar. Cuando una persona está en su estado más deplorable de pecado, ahí es donde viene Satanás. Ahí viene Satanás y empieza a susurrar al oído. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en convencer a los salvos que están perdidos y a los perdidos que son salvos. Porque a los que están mal, Satanás les dice, no, estás bien, sigue así, estás bien, lo que estás haciendo está bien, vive tu vida, eres joven, y así te vas a salvar. Haz unas buenas obras, unas cuantas buenas obras, y tú te vas a ir al cielo. Eso es lo que Satanás susurra en el oído de los que están perdidos. Pero ¿qué susurra en el oído de los que son salvos? Tú ya no tienes perdón. Tú ya no tienes remedio. Nunca vas a ser libre de esa atadura. Nunca vas a poder dejar ese vicio. ¿Para qué vas a la iglesia? No te arrodilles, no leas la Biblia, porque tú ya no vales nada. Y lo digo por mi experiencia, porque esas fueron las palabras que me dijo Satanás a mi mente cuando yo era adolescente. Tú no vales nada, tú ya estás perdida, tú ya estás destinada para el infierno, así que no ores, no abras la Biblia. Y yo lo hacía muchas veces. Y me dejé llenar eso en la cabeza, de que no valía nada, de que yo no estaba en el plan de salvación. Pero un Dios, mi Dios que está en los cielos, Él hizo una obra tan grande, una obra tan poderosa, y todo lo que Satanás me dijo, Dios me vino a decir lo contrario.
tú eres mi hija, tú tienes otra oportunidad, tú puedes ser alguien valioso en mis manos. Así que no creas las palabras que Satanás te dice a tu oído. Tú eres valioso para Cristo. Si Satanás te ha susurrado que tú ya no tienes salvación, entonces repréndelo en el nombre de Jesús. Porque hay algo que es verdad, y es que mientras estemos vivos, aún hay esperanza. Mientras estemos vivos, aún hay salvación para nosotros. Así que, hermano, no te desanimes. Y con este mensaje este mensaje no es un mensaje que a uno le dé como la licencia para pecar. Lo contrario, es todo lo contrario. Porque el mensaje yo lo he llamado así como de solo la gracia, porque muchos se basan en gracia, solo la gracia. Si estás en la gracia, eres salvo, haz lo que quieras porque estás bajo la gracia. Entonces, eso a usted le da licencia para pecar. Sigue como estás, sigue pecando, que ya eres salvo. Pero este mensaje, sentir el gozo de la salvación, no es que usted se sienta tan seguro que descuide su salvación, porque ese es el otro extremo. Dice su palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque muchas veces se dice, yo estoy firme, yo estoy bien, a mí el diablo no me puede tocar. Cuidado con eso. El que diga o piensa estar firme, mire que no caiga. Que tu gozo de la salvación no se vaya al extremo de creer que tú ya eres salvo y que no necesitas luchar por tu santidad, luchar por la salvación. Lo contrario, es todo lo contrario. Para mantener ese gozo de la salvación, debo cuidar aún más mi integridad espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Cuando no se siente ese gozo, entonces se empieza a dudar. Se empieza a dudar si se es hijo de Dios o no. Esto es lo que siente una persona que no siente el gozo de la salvación. Empieza a dudar si es hijo de Dios, empieza a dudar si Dios está con él y empieza a cuestionar las cosas de Dios. A veces no se pueden soportar las pruebas, y cuando no se pueden soportar las pruebas es cuando las personas se apartan, cuando las personas se enfrían y cuando las personas dicen, Dios no está conmigo, Dios me ha dejado. ¿Por qué? Porque no pudieron sobrellevar la prueba. Y ahí es cuando pierden ese gozo de la salvación. Cuando tú pecas, quiero terminar con esto, cuando tú pecas o cuando tú le das más importancia a cualquier cosa que a Dios, es ahí cuando tú empiezas a perder ese gozo. ¿Qué seguridad puede tener una persona que le da más prioridad a las redes sociales, al internet, que a Dios? ¿Qué seguridad puede tener una persona que no le dedica ni 5 minutos de tiempo a Dios? Que Dios está en segundo plano o en tercer plano. Entonces, ¿qué seguridad de salvación puede tener esa persona? ¿O qué seguridad de salvación puede tener una persona que no se identifica con Cristo en la calle, en el trabajo, en la universidad, que se avergüenza de ser cristiano? No tiene ninguna seguridad cuando la palabra de Dios dice que si nosotros le confesamos a Él delante de los hombres, Él también nos confesará arriba en los cielos. Y cuando dice su palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros hacemos cosas como estas y muchas cosas más, muchos pecados, que hay infinidad de pecados que solo nosotros sabemos cuál de ellos tenemos, cuando nosotros estamos y perseveramos en este pecado, entonces ahí es donde perdemos esa seguridad de salvación. Es ahí cuando empezamos a dudar de nuestra salvación y tenemos que clamar a Dios que nos perdone, que nos restaure, que nos restituya ese gozo de la salvación que nos fue quitado por el pecado. Yo quiero que se ponga en pie en esta hora y que esta reflexión, que este mensaje haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones.
no solamente es predicar un mensaje, sino ponerlo en práctica. Y lo que yo le decía en la tarde a mi Dios es que Él me ayude a poner en práctica este mensaje, porque si no lo hago, esto se me demandará algún día, lo que yo he predicado. La palabra de Dios que he expuesto en esta hora, quiero que Dios haga su obra en mí y que me ayude a practicarla. Y yo sé que cada uno de ustedes también está esperando o quiere que Dios haga esa obra en usted. Si usted en este momento se siente que le ha fallado a Dios, entonces le invito a reconciliarse con Dios para que le sea restituido ese gozo que todos los cristianos debemos tener, ese gozo de ser salvos, esa paz de la salvación, esa certeza de que algún día nos veremos cara a cara con nuestro Dios. Y si usted le ha fallado, es hora de que le digamos: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Órale al Señor y pídele restitución, renovación y perdón por tus pecados. Dile: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor Jesucristo, aquí está tu iglesia, Dios mío. Aquí estamos tus hijos, Señor. Sé que muchas veces y en muchas ocasiones te hemos ofendido. Señor, nos hemos apartado de tu presencia. Hemos ido en contra de tu voluntad. Pero sé que estamos a los pies de un Dios que perdona, de un Dios que salva, de un Dios que restituye, de un Dios que devuelve lo que Satanás ha robado. Y si Satanás te ha robado tu gozo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese gozo está nuevamente en tu vida, en tu corazón. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Jesús. Señor, perdónanos. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio, un corazón humilde. Vuélvenos ese gozo, Señor, de tu salvación. Ayúdanos, Señor Jesús. Renueva nuestras vidas, renueva la iglesia, Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Delante de ti, Señor, humillados y dispuestos, Señor, a recibir el cambio que tú quieres ver en nosotros, Dios mío. Quita, Señor, esas ataduras que hay aún en nuestras vidas, Señor. Esas cosas que a veces nos hacen dudar de nuestra salvación. Pero, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Dios mío. Y yo te doy gracias. Gracias, Dios mío, por ese tesoro tan grande y tan valioso que tú nos has dado, que es nuestra salvación. Gracias, Dios mío, Dios. Amamos, Señor, tu salvación. Y es lo más importante y lo más esencial en nuestras vidas, por lo cual estamos en este lugar y por lo cual luchamos y por lo cual lucharemos mientras vivamos. Es tu salvación, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Puede darle un aplauso al Señor y puede ofrecer esa ofrenda de aplausos y alabanzas al único que es merecedor de toda la gloria.